Buenos días, estimadas y estimados. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el impuesto de renta de personas jurídicas, pero específicamente, porque se sabe que es el 35%, digamos, la tasa de tributación, pero específicamente vamos a tratar el artículo 240 del Estatuto Tributario, parágrafo sexto. Esto en concordancia con la Ley 2277 de 2022. Y que tiene que ver con la tasa mínima de tributación. Esto es para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de los residentes colombianos, saldo personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país. Esto se calcula, la tal tasa mínima de tributación se calcula a partir de la utilidad financiera depurada, le han llamado depurada. Eh, Eso se simplifica en tres letras, la TTD, tasa de tributación depurada. Esa tasa no puede ser inferior al 15% y será o es el resultado de dividir el impuesto depurado, que denominan el ID, sobre la utilidad depurada, que le denominan el UD. Como ven, las matemáticas están jugando fórmulas fraccionarios. Bueno, ¿y cómo se calcula el impuesto depurado o cómo se calcula la utilidad depurada? Como digo, son solo fórmulas matemáticas en relación con ese artículo 240 del Estatuto Tributario. Pues bien, cuando hablamos de el impuesto depurado, es el impuesto neto de renta, o sea, el tradicional, más una cosa que se llaman los descuentos tributarios o créditos tributarios y menos, eso menos, el impuesto sobre la renta para rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior. Y la utilidad depurada también es una fórmula matemática. ¿Cómo se calcula? Pues con la utilidad contable o financiera antes de impuestos, más las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan esa utilidad contable financiera, menos el valor ingreso método de participación patrimonial del respectivo año gravable, menos el valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable financiera, menos las rentas exentas por aplicación de tratados para evitar la doble imposición, CAN, las percibidas por el régimen de compañías holding colombianas, CHC, y las rentas exentas de que trata el artículo 235 rayados en sus literales A y B y numeral 4 y numeral 7. Y menos la compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomados en el año grave y que no afectaron o no afectan la utilidad contable del periodo. Bueno, ¿y qué pasa cuando la tasa de tributación depurada es inferior al 15%? Entonces se deberá determinar el valor del impuesto a adicionar, que le llaman el IA, para alcanzar la tasa del 15%. Esto es para contribuyentes cuyos estados financieros no sean objetos de consolidación. Entonces, a diferencia positiva entre la utilidad depurada multiplicada por el 15% y el impuesto depurado, será un mayor valor del impuesto sobre la renta que deberá adicionarse a dicho impuesto sobre la renta. Ahora bien, los contribuyentes residentes fiscales en Colombia cuyos estados financieros sean objeto de consolidación en Colombia, pues básicamente tienen tres procedimientos que deben atender. Entonces,
El primero es que hay que calcular la tasa de tributación depurada del grupo, que le llaman TTDG, dividiendo la sumatoria de los impuestos depurados de cada contribuyente residente fiscal en Colombia, objeto de consolidación, por la sumatoria de la utilidad depurada de cada contribuyente residente fiscal en Colombia cuyos estados financieros son objeto de consolidación. Igualmente, si el resultado es inferior al 15%, deben calcular el impuesto adicional por el grupo a partir de la diferencia entre la sumatoria de la utilidad depurada multiplicada por el 15% menos la sumatoria del impuesto depurado de cada contribuyente cuyos estados financieros se consolidan. Finalmente, para calcular el impuesto adicional de cada contribuyente residente fiscal en Colombia, se debe multiplicar el impuesto adicional por el grupo por el porcentaje que dé como resultado de la división de la utilidad depurada de cada contribuyente con utilidad depurada mayor a 0 sobre la sumatoria de las utilidades depuradas de los contribuyentes con utilidades depuradas mayores a 0. Bueno, ¿y quiénes se excluyen de ese famoso 15% de la renta mínima? Pues las sociedades que se constituyen en zonas económicas y sociales especiales, las CESE, o a las que aplican incentivos tributarios de zonas afectadas por el conflicto armado, SOMAC. También los monopolios de suerte y azar, licores y alcoholes, en cuanto a las empresas industriales y comerciales del Estado o economía mixta de orden municipal y distrital, que tengan más de una participación mayor al 90%. Ni aplica para los contribuyentes cuyos estados financieros no son objeto de consolidación y su utilidad depurada sea igual o menor a 0, o los contribuyentes cuyos estados financieros sean objeto de consolidación y la sumatoria de la utilidad depurada sea igual o menor a 0. Tampoco para los contratos de concesión y asociaciones público-privadas, ni para las empresas editoriales constituidas en Colombia cuyo objeto social sea exclusivamente la edición de libros, porque ellos tienen una tarifa especial. Bueno, en síntesis, para no complicarles el tema de las matemáticas, que esto parece hecho para analistas financieros o economistas por allá del planeta Marte, se introduce entonces una tasa mínima de tributación del 15% para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas jurídicas. Esta tasa mínima se denomina tasa de tributación depurada y no puede ser inferior al 15%. La tasa de tributación depurada se determinará dividiendo el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. En síntesis, se establecen los factores que componen el impuesto depurado y la utilidad depurada para delimitar su determinación. Si la tasa de tributación depurada es inferior al 15%, esa deberá ser ajustada para llegar a ese 15% como mínimo. Bueno, ahí está el aumento de los impuestos para las personas jurídicas. Es una de las modalidades para obtener más impuestos, más recaudos de impuestos de las personas jurídicas por el periodo grave 2023. Bueno, hasta aquí los dejo con semejante incógnita.